esta enfermedad es una permisión de Dios. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Dios permitió que sucediese. Ahora bien, ¿por qué permitió que sucediese? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. En este momento, por todas partes, está en boga el tema del coronavirus y nosotros como católicos y sobre todo como devotos del Padre Pío debemos de tener un criterio de por qué está sucediendo esto. Porque las personas están llenas de miedo, de incertidumbre, o a veces no es miedo ni incertidumbre, sino que, no sé, pensamos que estamos de vacaciones. Son como dos desequilibrios en los cuales nosotros como católicos no podemos caer. Hoy estoy aquí al lado de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, porque Nuestra Señora de Fátima hablaba de los grandes castigos que vendrían sobre el mundo si los hombres no se arrepentían. Y precisamente vamos a hablar de eso, porque hablar de castigo, ¿es que acaso Dios castiga? Y este coronavirus es causado ¿por qué? ¿Y con qué fin? Para nosotros como católicos tiene un fin y tenemos que ver cuál es. Antes de empezar con el tema de hoy, les recuerdo que si le dan me gusta a este video, sigue creciendo este canal y así va creciendo más la devoción del Padre Pío por toda Colombia y por todo el mundo, ¿por qué no? Para que más y más personas conozcan al Padre Pío, ustedes se pueden suscribir, darle a la campanita y cuando se han suscrito y le han dado a la campanita, en el link que está aquí abajo, se pueden inscribir para recibir gratuitamente la Santa Misa, que va a ser celebrada en una fecha próxima, ya que con todo esto del coronavirus también la Santa Misa se nos ha trastocado un poco. Entonces inscríbanse para la Santa Misa porque solo de ese modo nuestro Señor va a dar la salud al mundo entero que está sufriendo por este virus tan agresivo. Bueno, ustedes saben que yo he estado haciendo mucha campaña sobre esta imagen y esta imagen es la imagen del Padre Pío que queremos que esté en todos los hogares de nuestra nación, que tenga aquí un letrerito que diga: en este hogar vive el Padre Pío, o el Padre Pío vive en este hogar, para que esté en todos los hogares de nuestra nación. Y para conseguirlo es importante que usted y yo nos sumemos a esta causa bajo el auxilio del Padre Pío, aumentando la devoción al Padre Pío. Vamos a tener, con la ayuda de Dios, durante esta cuarentena en la que nos han puesto, el adelanto de varios de esos proyectos con los cuales vamos a querer y vamos a conseguir, más que nada, que el Padre Pío llegue a todo lugar. Bueno, para hablar de este coronavirus, en internet aparecen miles de videos hablando del coronavirus y desde una posesión católica también aparecen miles. Vamos a hablar realmente de qué se trata esto. Si hay 1000 videos en internet, vamos a hablar como católicos, como devotos del Padre Pío, de la realidad de este asunto. El Padre Pío decía algo que debemos de tener en cuenta para poder avanzar en este tema. Él decía que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Es decir, que con la oración nosotros podemos mover a Dios a que cure el mundo, a que nos ayude en la aflicción, o si nosotros estamos enfermos o podríamos estar enfermos, que Él nos ayude en esa enfermedad, sobre todo en lo que se refiere a este virus. Para nosotros poder tranquilizar nuestra alma, es importante saber de qué se trata este virus. ¿Es un castigo de Dios o, como se dice hoy día, Dios no castiga? ¿O de qué estamos hablando? Yo voy a empezar leyéndoles un extracto de un video que hizo el profesor Roberto Mattei, uno de los más grandes historiadores que tenemos actualmente, italiano, vaticanista y un hombre con una gran trayectoria. Él hizo un video traducido a otras lenguas, yo tomo la traducción del portugués, y en ese video que él hizo, tiene el siguiente título: ¿Es el coronavirus un castigo divino? Consideraciones políticas, históricas y teológicas. Es un video espectacular donde él va hablando de todos los asuntos que hay alrededor del coronavirus, pero nosotros vamos a tomar unos extractos. Y el primero que yo tomo es la cita que él hace de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio es uno de los doctores de la Iglesia y él dice lo siguiente: todo lo que sucede aquí, en la tierra, en el mundo,
en contra de nuestra voluntad, es decir, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa que nosotros no queramos que suceda como buenos católicos, es decir, que no suceda algún mal, pero sucede, todo lo que sucede aquí en contra de nuestra voluntad, dice San Alfonso, sabe que esto sucede solo por la voluntad de Dios, como dice San Agustín. Es decir, de Dios depende que las cosas sucedan, buenas o malas. Dios quiere que sucedan las cosas buenas, Dios no quiere que sucedan las cosas malas. Sin embargo, Dios permite que sucedan ambas cosas. Las buenas porque las quiere y las malas, aunque Él no quiera, pero permite que sucedan. Si eso es así, esta enfermedad es una permisión de Dios. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Dios permitió que sucediese. Ahora bien, ¿por qué permitió que sucediese? Sigue el profesor Roberto Matei. Él habla de las rogativas y él explica que las rogativas son procesiones convocadas por la Iglesia para implorar la ayuda del cielo contra las calamidades. Estamos en este momento en una calamidad, entonces la Iglesia podría implementar las rogativas, que son esas procesiones. En las rogativas rezamos, dice la oración, afame, peste et velo, nos liberanos Domine. Del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos, Señor. ¿Por qué se piden las rogativas que Dios nos libre de esas tres cosas? Del hambre, de la peste, de la guerra. Porque, dice el profesor Roberto Matei, el hambre, la peste, la guerra siempre han sido consideradas por el pueblo cristiano como castigos de Dios. Y aquí viene un asunto importante. Entonces Dios da castigos a los hombres, Dios castiga a los hombres. ¿Cómo es eso? En el mundo moderno se nos ha dicho muchas veces que Dios no castiga, que Dios siendo tan bueno, siendo tan amoroso, siendo tan misericordioso, no castiga. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento vemos que efectivamente en muchos lugares se habla del castigo de Dios. En esta rogativa la Iglesia le pide a Dios que cese ese castigo, por tanto presupone que Dios ciertamente castiga a los hombres. Ahora bien, no solamente es nosotros decir que Dios castiga a los hombres. ¿Por qué nosotros sabemos eso? San Bernardino de Siena dice lo siguiente: 3 son los azotes con los que Dios castiga a los pueblos. El Catecismo de San Pío X dice lo siguiente: Dios recompensa el bien y castiga el mal porque es justicia infinita. Nuestro Señor es misericordioso, amoroso, pero también es justicia infinita. El padre Pedro Rivadeira dice lo siguiente: las guerras y plagas, las sequías, las hambrunas, los incendios y todas las demás calamidades desastrosas son castigos por los pecados del pueblo. Es decir, no solamente se castiga a los hombres, sino que se castiga a los pueblos. Y San Juan Bosco es el ejemplo más grande de esto, porque se podría decir que el ejemplo de él trasladado a nuestros días es muy similar. En 1854, dice el Ángel Peña en su libro San Juan Bosco Confesor, en julio se presentó en Turín los primeros casos de la cólera, y era una enfermedad bastante fuerte y de la cual moría un porcentaje muy grande de los que se infectaban. Él decía a los jóvenes que tenía bajo su mando, lo que después iban a ser los salesianos: vosotros estad tranquilos, es decir, por todo lugar está viendo el miedo, está viendo la angustia, estad tranquilos. Para nosotros también se aplica. Si cumplís lo que yo os digo, os libraréis del peligro. Ante todo debéis vivir en gracia de Dios. Entonces depende de la gracia de Dios, depende de que estemos en amistad con Dios. Llevar al cuello una medalla de la Santísima Virgen, que yo os bendeciré y regalaré a cada uno, y rezar cada día un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Mañana haréis una buena confesión y comunión para que yo os pueda ofrecer a todos juntos a la Santísima Virgen. Es decir, San Juan Bosco quería ofrecer a sus hijos espirituales a Nuestra Señora para protegerlos. Si todos vosotros os ponéis en gracia de Dios y no cometéis ningún pecado mortal, yo os aseguro que ninguno será atacado por la cólera. La cuestión es que realmente
no se contagiaron de la cólera. Y más todavía, dice San Juan Bosco, para que nuestra acción de gracias sea agradable, unámonos la promesa de consagrar su servicio el resto de nuestros días, amándolo con todo nuestro corazón, practicando la religión como buenos cristianos, guardando los mandamientos de Dios y de la Iglesia y huyendo del pecado mortal que es la enfermedad, una enfermedad mucho mayor que la cólera o la peste. Es decir, para nosotros como católicos es más terrible el pecado mortal que la cólera. Eso es esencial tenerlo en cuenta. Nosotros debemos huir del pecado mucho más de lo que huimos de la peste. Lamentablemente la actitud nuestra hoy no es esa. ¿Cómo se puede detener todo esto? San Juan Bosco, además de dar esas recomendaciones de rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, dice: se debe invocar frecuentemente a la Virgen María y recibir frecuentemente los sacramentos de la confesión y la comunión. Hoy nosotros lamentablemente tenemos también las iglesias cerradas, pero lo que San Juan Bosco nos dice es estar en gracia de Dios recibiendo los sacramentos, y de esa manera vamos a impedir esa enfermedad. El medio más seguro, dice Santo Domingo Sabio, para vivir felices cada día en medio de las aflicciones de la vida es confesarse frecuentemente haciendo buenas confesiones. Es decir, estar en gracia de Dios nos va a preservar del pecado, nos va a preservar de la enfermedad, y sobre todo esta enfermedad en particular. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestro Señor castiga a los hombres por sus pecados. Si nos ponemos a pensar en las naciones que están más afectadas por este coronavirus, son precisamente las naciones que al ser más católicas o al haber tenido más historia de naciones católicas, son las que han aprobado leyes en contra de Dios, leyes anticristianas a favor del aborto, de la eutanasia, de los homosexuales, etc. Y es a raíz de eso que Dios entonces permite que este coronavirus se vaya extendiendo por todo lugar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La oración, la comunión, la confesión, si podemos, y si no podemos, entonces la oración y el deseo de la comunión, por tanto la comunión espiritual, que Dios perdone nuestros pecados con un arrepentimiento verdadero, y que cuando podamos volver a recibir el sacramento ya directamente lo recibamos, y con eso nosotros vamos a detener esta peste que va por todo lugar, esta epidemia. Yo les dejo también la oración de la que ya habíamos hablado en otro video, a Nuestra Señora para detener el coronavirus. Alguien dirá, bueno, pero nosotros como católicos vamos a detener esto, no va a ser la ciencia, no va a ser la medicina. Dios también se vale de las cosas naturales, es decir, el hecho de que no lavemos la mano, de que no nos saludemos dándonos la mano, etcétera, etcétera, son cosas que ayudan y que debemos también nosotros como católicos implementar, porque son las ayudas naturales, por decirlo así. Pero las más esenciales son las ayudas espirituales, porque la historia, en eso coinciden los grandes santos que han hablado de la historia en cuanto vista desde la fe. Ellos coinciden en que Dios hace la historia en torno a los justos. Es decir, si los justos se arrepienten, si los justos piden clemencia, Dios va a detener la epidemia. Así el resto de los hombres no quieran convertirse, si los justos piden y ruegan a Dios, Dios detiene el mal. ¿Por qué? Porque la historia gira, repito, en torno a los justos. Y uno de los más grandes justos fue el Padre Pío. Yo tal vez no sea justo, pero el Padre Pío fue un gran justo, fue un hombre santo. Si nosotros nos unimos a él, entonces ciertamente vamos a ser partícipes de ese grupo de justos que puedan pedir a Dios que nos libre de esta epidemia, y que Dios realmente nos libre de ella, y lo va a hacer si confiamos, si oramos, si estamos en gracia, y que sabemos que es un castigo de Dios, sí. ¿Por qué? Porque Dios castiga a los hombres, ciertamente. Ya lo dicen los santos, lo dicen los doctores. Así el mundo de hoy diga que no, la Iglesia siempre ha enseñado: Dios castiga a los hombres, y este es un castigo que Dios nos ha mandado por los pecados, pero también Dios tiene misericordia por los justos. Entonces unámonos en oración, y les recuerdo que al darle me gusta a este video vamos creciendo, suscribiéndose, dándole a la campanita, inscribiéndose para la Santa Misa. Estamos rogando a Dios también por su perdón y su misericordia. Yo termino aquí, no sin antes también pedirles que esa oración que nosotros hagamos los unos por los otros sea siempre unida,
al Padre Pío para que también unida a Nuestra Señora, Dios se conmueva y nos ayude. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.